de lleno a nuestro sermón. ¿Qué le parece a nuestro tema de esta mañana? Oramos. Únase conmigo en oración. Un saludo también a los que nos están siguiendo por las redes, por el internet. Únase con nosotros para pedir la gracia, la dirección y la bendición de nuestro Dios. Oremos. Padre bueno, Padre nuestro que estás en los cielos, declaramos tu soberanía y tu señorío sobre el mundo, la tierra, lo que habitamos aquí, nuestras vidas, esta iglesia, este tiempo. Gracias, Señor, porque estás presente en medio de nosotros, porque donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú prometiste tu presencia. Y en esta mañana queremos adorarte a través de nuestra atención. Queremos ser reverentes ante tu palabra, someternos a ella, honrarla. Gracias, Padre. Háblanos conforme a tus buenos propósitos. En el nombre de Cristo Jesús, todos decimos amén. Muy bien, amados hermanos, que el Señor entonces nos hable en esta mañana. Abran sus Biblias, por favor, o manténganlas abiertas en el Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículos 25 al 26. 2 versículos que corresponden a cerca de 37, 38 versículos, o 57 o 58 versículos, corrijo, de este gran capítulo, el capítulo 11 de San Juan. El contexto lo sabemos bien y nos invita a reflexionar sobre nuestro propio contexto, el que hoy vivimos. No es fácil procesar la muerte. Para muchos la muerte es una pérdida irreparable, es decir, no se puede reparar cuando alguien muere. Después de la muerte ya no está más, lloraremos, sufriremos, extrañaremos, pero no hay forma de devolverle la vida a quien amamos y a quien partió. Por tanto, sí, es una experiencia dura, triste, la que todos vivimos en algún momento. De hecho, yo también lo experimenté. Yo viví muy joven el tema de la confrontación con la muerte. Yo no sabía nada de la muerte hasta que falleció mamita o papito, que le decíamos a nuestros abuelos. Primero ella y después él. Cuando muere el abuelo, a quien amamos profundamente, nos enfrentamos con una situación irreparable, hasta ese momento impensada para mí, porque no tenía ninguna experiencia de esa naturaleza. Ya era creyente. Yo recuerdo que cuando se me comunicó que él estaba muy enfermo, de hecho estábamos en el hospital, me puse a orar por él y oré con mucha intención. Y en mi ignorancia yo apretaba mis puños y hacía fuerza, como si eso fuese una cuota mayor de fe. Y recuerdo perfectamente cómo oré y hasta con lágrimas: Señor, sánalo, ¿no es cierto? Sánalo, sé que lo vas a sanar, sé que lo vas a sanar. Y cuando abra mis ojos va a estar mejor. Y obviamente cuando abrí mis ojos no estuvo mejor, al contrario, empeoró y partió el abuelo. Esa fue mi propia experiencia, no sé cómo fue la tuya, pero fue dolorosísima, triste y hasta ahora lo recuerdo. Ahora, uno necesita tiempo para recuperarse de la pérdida de un ser querido, ¿verdad? Y lo más triste es que cuando hubo la posibilidad, por ejemplo, de hacer algo más por ese familiar que partió y no lo hicimos, ¿no es cierto? Pudimos haber hecho algo más, pudimos haber gastado más plata, pudimos haber ido a otro médico. Te dije, hubiéramos ido a ese otro médico. No importa, hubieras vendido el auto, pero era importante. O sea, cuando se nos queda esa sensación de que pudimos haber hecho algo más para salvar, entonces el dolor es mayor. Bueno, eso fue lo que le pasó y lo que probablemente sintió Marta y María en ese momento, en ese contexto. Su hermano Lázaro había fallecido ya varios días y lo manda a llamar a Jesús. Sabía que Jesús podía hacer un milagro, lo había hecho antes, pero Jesús toma más tiempo del que esperaban ellos y se demoró unos días más, y entonces cuando llega ya estaba muerto. De hecho murió antes de que Jesús llegara, antes de que Jesús recibiera la noticia probablemente. El hecho es que había la sensación de que si hubieras venido, como se lo dijo,
Si hubieras venido, mi hermano no hubiera muerto. Todo eso suma para agravar este momento de dificultad frente a la muerte. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar en los cientos de personas que están muriendo en la ciudad, ¿no es cierto? Probablemente algún familiar o un conocido, algún cercano tuyo. Entonces estamos en un contexto de muerte, pues, hermanos queridos, amigos todos. Por eso tenemos que prestar atención a estas palabras de Jesús, porque aquí Él nos da una enseñanza clave respecto a la muerte y a la vida. De hecho, hay una pregunta importante, ¿no? ¿Qué es la muerte? ¿La muerte es el fin de la vida o es la continuación de la vida? Dependerá, me dices tú, pastor, porque del punto de vista cristiano hay una posición respecto a qué cosa es la muerte, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es la vida? Una persona que no tiene vida religiosa tendrá definitivamente otra opinión sobre esto. El hecho es que nos encontramos en el capítulo 11 del Evangelio de Juan, la resurrección de un hombre, Lázaro, como la última y la mayor señal que estaba demostrando Jesús hasta ese momento. Lo que había hecho, las señales que había hecho y que están registradas en el Evangelio de Juan tenían que ver con la conversión del agua en vino. ¿Se acuerdan? En las bodas de Caná de Galilea. Después sanó a un enfermo, sanó a otra persona, resucitó a una señorita, a un joven, pero no había ningún caso como el de Lázaro, que estaba muerto por varios días y que ya su cuerpo estaba descomponiéndose en la tumba. Por eso esta es una señal, la resurrección de Lázaro, para demostrar que Él era Dios y estaba sobre la muerte y cualquier tipo de muerte. Amén. Era una de las señales que mostraba el Señor Jesucristo y lo citaba el apóstol Juan o el autor del Evangelio. Y entonces, al devolverle la vida a su amigo querido Lázaro, que había ya muerto hacía 4 días, entonces estaba dando un claro y poderoso mensaje para ellos y para nosotros. ¿Cuál es ese mensaje? ¿Qué entenderías tú? ¿Qué puedes deducir tú si ves a Jesús resucitando a un hombre que estaba absolutamente muerto y remuerto? ¿Qué mensaje entenderías tú? ¿Qué mensaje captarías tú? Bueno, sin duda, querido hermano, que con este milagro Jesús estaba demostrando que Él es el Señor de la vida. El Señor de la vida. Y por tanto, nuestra mirada hacia Él tiene que ser ahora distinta. Ya no podemos verlo simplemente como el gran profeta o rabí o maestro, ¿no es cierto? El gran curador, sino Él es mucho más que todas esas funciones. Él es el Señor que tiene control y dominio sobre la vida y aún sobre la muerte, como lo veremos más adelante. Cuando sucede este milagro, al devolver la vida, aún faltaba sin duda una señal aún más completa, mayor que esta, que iba a confirmar la absoluta divinidad de Jesús. ¿Cuál es esa? La resurrección de su propio cuerpo, la resurrección de su propia vida. Con este milagro Jesús iba a demostrar que Él era efectivamente el Señor de la vida. Y de modo que cuando fue crucificado el Señor Jesucristo, sus seguidores perdieron en ese contexto todo tipo de esperanza. Por supuesto, el Maestro murió y ya hemos conversado sobre lo que es la muerte para ti y para mí. Bueno, para ellos era lo mismo, ya no iba a venir más, ya no iba a estar más el Maestro. Entonces, ¿qué había en sus corazones? Sin duda, desesperanza. Perdieron la esperanza, se convirtieron en un grupo de personas asustadas respecto a la muerte. ¿Qué hay después de la muerte? ¿A dónde se fue el Maestro? ¿Dónde iré yo cuando me muera yo? ¿Dónde van a estar mis hijos? ¿Qué va a pasar después? Sí, hay temor en el interior, aunque tal vez no lo manifestemos por fuera, pero hay un temor dentro y hay corazones incluso quebrantados. Algunos decían, según Lucas 24:21, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Así que las esperanzas del Redentor se fumaron. Del revolucionario o del líder que iba a hacer la gran revolución se esfumó.
Entonces, ¿qué había en sus corazones? Tristeza, quebrantos, miedo. Sin embargo, amados hermanos, los acontecimientos de ese domingo, el primer día de la semana glorioso que hoy recordamos, transformaría completamente la vida de estos hombres y la vida del mundo entero y de la historia. ¿Por qué? Porque aquel día el sepulcro quedó vacío. El sepulcro donde estuvo puesto Jesús quedó vacío. Es más, no solo quedó vacío, sino que la evidencia de que Él resucitó de esa tumba y de esa muerte es que se apareció a 16 personas en 5 lugares y en 5 ocasiones diferentes. Se apareció vivo personalmente en distintos lugares a cerca de 16 personas. Por tanto, la conclusión es obvia. El Mesías había triunfado sobre la muerte. El Mesías estaba vivo. Y ese era el gran mensaje que estaba mostrando Jesús y el Evangelio. Ahora, más tarde el apóstol Pablo, notas tú, que enseñó en ese famoso capítulo 15, cuando quieras estudiar sobre la resurrección, allá hay 58 versículos de argumentos, comparaciones, metáforas, teología y aclaraciones respecto al programa de la vida cristiana después de la muerte. Y en ese capítulo 15, San Pablo dice con toda claridad algo que para nosotros es vital en nuestra fe. 1 Corintios 15, 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún están en vuestros pecados. De modo que estaba sentando la base de la fe cristiana, que estaba fundada sobre el acto de la resurrección. Entonces es un hecho importante para nosotros. Por eso creo yo que es sabio que podamos ver en esta mañana algunas lecciones sobre el triunfo de la resurrección que sirvió tanto para ellos como para nosotros. Amén. Algunas lecciones. Primera lección, el fundamento del triunfo de la resurrección. ¿Cuál es la base? ¿Cuál es el hecho? Las palabras de Jesús dirigidas a esta mujer, hermana de Lázaro, Marta, cuando Marta le increpa: Señor, ¿por qué no viniste un poco antes? ¿No es cierto? ¿Y ahora qué va a pasar? Etcétera, etcétera. Jesús, mirándole a los ojos, le dice: yo soy la resurrección y la vida. Marta. Sí, Jesús, pero si hubiera Marta, mírame. Señor, mi hermano, Marta, mírame. Y pasa que nosotros, cuando Dios nos habla, estamos mirando a cualquier lado menos poner los ojos en Jesús, ¿verdad? Estamos mirando en cualquier otro lado y no ponemos nuestros ojos en la palabra y en la promesa y en el detalle de lo que Él quiere decirte a ti en forma personalísima cuando abres la Biblia y la lees con expectativa y con deseo. Marta, mírame, yo soy la resurrección y la vida. Tranquila, tranquila. Este es el yo soy, el quinto yo soy de Jesús. Aquí en Juan hay como 7 que nos demuestran la deidad de Jesús. En otras palabras, Jesús está diciendo: la vida es Jesús en persona. No está en el dinero, ni en el placer, ni en la fama, ni en el apellido, ni en la historia de tu vida o de tu familia. Está en una persona, está en la persona de Jesucristo. De hecho, nosotros podemos decir de nosotros mismos que estamos vivos, ¿verdad? ¿Cuántos vivos están aquí en esta mañana? Por eso me contestas. Algunos están medio vivos porque están medios, ¿no es cierto? Están medio vivos. Pero todos estamos vivos. Pero nadie puede atreverse en su sano juicio decir que somos la vida. Que hay una gran diferencia. Una cosa es que estemos vivos y otra cosa es que tú digas: soy la vida. Solo Cristo pudo tener la autoridad para decir: yo soy la vida y la resurrección. Marta, hermanos todos, iglesia del Señor, Él es la vida. Así que al mirar a Jesús como el Señor de la vida, se convierte esto en algo tan importante cuando en Juan 10, 17, 18 nos dice que yo pongo mi vida para volverla a tomar, dice Jesús.
nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¿De qué está hablando? Jesús nos está hablando de ese poder que tiene. Porque solo Él puede decir, yo soy la vida. ¿Por qué? Porque yo doy mi vida por la humanidad. A mí nadie me la quita, me la arrebata, nadie me derrota, nadie me vence, nadie es más fuerte que yo. No, a Jesús nadie lo derrotó. Él puso su vida. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero no solo pone su vida como Él mismo lo dice, porque es la vida misma, sino que yo tengo el poder para volver a tomar cuando yo lo quiero. Y Jesús está siendo absolutamente claro aquí. Él es el poder, la vida. Él es en sí mismo el fundamento del triunfo de la resurrección. No es el hecho de la resurrección, es Él que pone su vida y la quita. Y nosotros a eso le llamamos resurrección. Pero es Él mismo el que tiene el poder para poner la vida y tiene el poder para quitar la vida. La muerte de Jesús, por tanto, sin la resurrección no hubiera significado absolutamente nada. Si Él hubiera quedado allí en la tumba, entonces hubiera sido como cualquier otro hombre. Pero algo podemos decir con seguridad: el Señor murió y resucitó. ¿Amén? ¿Cuántos me dicen amén fuerte? Ahora, ¿cómo lo sabemos? ¿Cómo lo sabemos? Porque los evangelios nos lo narran. Esas fuentes internas, la autoridad de la Biblia misma. La tumba vacía la dejó y los evangelios lo confirman, y el orden de los eventos que comprueban la verdad de la resurrección en la mañana de aquel día glorioso del domingo es así. Primero Jesús resucitó y al mismo tiempo que estaban yendo las mujeres al sepulcro. Jesús ya no estaba en el sepulcro, las mujeres fueron al sepulcro. Otra evidencia, la guardia romana que estaba protegiendo a estos soldados que se paraban aquí frente a la tumba, de pronto huyeron porque no podían explicar la ausencia del cuerpo después del terremoto. Y entonces fueron a dar aviso a los principales sacerdotes, y los sacerdotes entonces maquinaron astutamente cómo explicar eso. Entonces dijeron, bueno, ¿sabes qué? Tú di que han robado el cuerpo. Sus propios discípulos, toma esta plata. Luego las mujeres llegaron al sepulcro y los ángeles le informaron de lo que le sucedió. ¿Por qué estaban buscando aquí al que vive? Él no está aquí, ha resucitado. Luego las mujeres regresan a Jerusalén para dar las buenas noticias a los discípulos de Jesús y al resto del pueblo, del equipo, quienes al principio dudaron de la veracidad de las palabras de la mujer. No, ¿qué va a hacer? Él sigue ahí, de repente estás equivocado de tumba. No, ¿cómo va a resucitar? Está su cuerpo, nadie se lo ha robado. Ahí está Él. Dudaron, nos dice el Evangelio. Y el testimonio sigue dándonos los libros. María Magdalena, lo siguiente, y la otra María regresaron luego al sepulcro y allí se les apareció Jesús. La primera vez que hace su presentación después de resucitado. Esta fue la primera vez. Así que luego Pedro y Juan también fueron corriendo, ¿no es cierto?, al sepulcro para verificar si era cierto o no. Pero por si eso fuese poco, hermanos, no solo eso, sino que durante los 40 siguientes días entre la resurrección y la ascensión, nota este dato, el Señor Jesús se apareció unas 10 veces en distintos lugares a los suyos. Todo eso es evidencia de ¿qué? De que Jesús ha resucitado. Estas son las pruebas, las evidencias. Entonces ellos vieron a Jesús resucitado. Y por si eso fuese poco, otra evidencia de la verdad de la resurrección es que Jesús demostró a sus discípulos que cuando Él resucitó, su cuerpo glorificado guardaba así las características propias de su cuerpo anterior con el cual nació, semejantes al tuyo y al mío, pero con las diferencias del cuerpo transformado. Y en teología eso se llama cuerpo glorificado, cuerpo que se acomoda a las condiciones del cielo, digámoslo así. Y aunque conservaba las características propias, sin embargo él podía, con su cuerpo transformado, comer, por ejemplo. Y en Lucas 24 nos menciona que él comió pescado y él bebió miel.
Así que para los que nos gusta comer, hay una buena esperanza cuando resucites y vas a poder comer con toda tranquilidad, así que no os preocupéis. Pero no solo eso, sino que su cuerpo podía traspasar las paredes. De pronto en medio de los discípulos, ¡pam!, aparece Jesús, ninguna puerta se abrió, no necesitaba que alguien le abriera la puerta a Jesús con el cuerpo transformado, con el cuerpo glorificado. Y tampoco necesitaba una puerta abierta para poder salir. De hecho, cuando se estaba pensando en la tumba, alguien preguntó, ¿y esa tumba se abrió para que Jesús saliera? ¿Crees tú? Esta roca enorme no se movió para que Jesús pudiera salir. Esta roca se movió para que la gente pudiera creer que eso está vacío, porque Jesús ya tenía cuerpo glorificado y podía traspasar la materia sin ningún problema. Mis amados hermanos, Él resucitó conforme lo anunció. En Juan 2:19 respondió Jesús y le dijo, destruid este templo. No se refería al templo de Herodes de aquel momento, impresionante, no, se refería a su propio cuerpo. Destruid este cuerpo, este templo, y en 3 días lo levantaré. ¿Qué cosa es lo levantaré? La resurrección. Entonces, después de escuchar todos estos testimonios, todas estas evidencias, es un enorme consuelo, inefable, es decir, que no se puede explicar con palabras, es sublime, es maravilloso. El consuelo que trae a todos los creyentes saber que el Señor Jesucristo es realmente la resurrección y la vida. Es el gran consuelo para ti, amado. Es el gran consuelo para tu familia. Es el gran consuelo para tu corazón. Es el gran consuelo para tu fe. Saber que Él es la vida. No sigues una religión. No sigues solo un camino o una filosofía. Sigues a la vida misma. Sigues a Jesús, al Hijo de Dios, al Señor de la vida y de la muerte. Amén. Él es la vida y es el gran consuelo para nuestras vidas. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Ahora, pastor, ¿qué implica eso en la vida práctica? Bueno, no vivas con miedo a la muerte. Pastor, es difícil, sí, pero tienes que poner tus ojos como Marta puso sus ojos cuando Jesús la miró y le dijo, mírame, yo soy la resurrección y la vida. De modo que cuando tengas un temor o estés afrontando la muerte o estés cerca de ella o alguien de tu familia, pon tus ojos en Jesús, que es la vida y la resurrección. Y tendrás esperanza de que pase lo que pase, porque es su santa voluntad, verás a ese pariente o te encontrarás luego con ese cuerpo transformado que Él ofrece. Amén. Entonces podemos vivir con certeza de una vida más allá de la muerte. Ahí sí quiero escuchar un fuerte amén. Podemos vivir con certeza más allá de la muerte. Hay gente que no tiene certeza después de la muerte, nosotros sí. Hay gente que piensa que cuando se crema el cuerpo, todo se acaba en una ceniza. Amados, tenemos la bendita esperanza de una vida más allá de la muerte. Ahora, tu vida hasta ese momento, querido, querida, estimado hermano, jóvenes, señoritas, puede ser buena o mala. Puede ser feliz o tal vez horriblemente infeliz. Eso no depende de Dios, depende de ti, depende de nosotros y exclusivamente de las decisiones que tomemos antes de morir. Esas decisiones harán que tu vida hasta ese día sea una vida feliz o una vida infeliz. Pero quedémonos con las palabras de Pablo cuando él celebra en 1 Corintios capítulo 15, verso 57, más gracias sean dadas a Dios. Amén. Más dadas sean las gracias más gracias sean dadas. Pueblo del Señor, dale gracias a Dios que nos dio la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Primera lección es el triunfo
de la resurrección. El sujeto, el hecho, la persona de la resurrección. Lo segundo es el beneficio de la resurrección. Y aquí están las últimas palabras de Jesús a Marta. Nota ahí la parte 2 del versículo 25 y el versículo 26, la primera parte. Jesús dice y añade, ¿no? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué preciosa palabra. Subráyala en tu Biblia. Grábatela en tu corazón. Cuéntaselo a tus hijos, a tus vecinos. Jesús, el autor de la vida, dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel, o sea, cualquier persona, todo aquel, hombre o mujer, hayas tenido pasado santo, bueno o malvado, todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Cuáles son estos beneficios? Primero, recibimos vida eterna de parte de Él. Verso 25, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esto nos habla de la gran promesa que representa la resurrección para los creyentes, para el que cree. Si Él es la resurrección y la vida, entonces yo recibiré vida después de la muerte. ¿Por qué? Porque el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es lo que estaba diciéndole Jesús a Marta. En otras palabras, lo que estaba diciéndole Jesús a Marta es: Marta, el que es creyente, aunque su cuerpo se halle en la tumba, como se halla el cuerpo de tu hermano, puede volver a la vida en virtud del poder que yo tengo para resucitar. Marta, no importa si está en el sepulcro, no importa si han pasado 1 o 5 días, Marta, yo tengo poder para resucitarlo. ¿Por qué? Porque Él es la vida. Y esta es una resurrección a la que hoy aplicamos a la vida inmediata. Es una resurrección espiritual inmediata. La resurrección a la que se refiere Jesús no solo es futura, sino inmediata, y puede tener lugar ahora mismo. ¿Por qué? Porque, como decía el viejo poeta, muertos son los que tienen muerta el alma y viven todavía. Muertos son los que tienen muerta el alma y viven todavía. Así que muerto no es el que ha perdido la vida, sino que aun cuando están con vida, están separados de Dios, enemistados con Dios, desconocidos por Dios, distantes de Él. Así que, querido hermano, la gente vive, camina, habla, compra, vende, pero está muerta espiritualmente. Es por eso que necesita volver a vivir. Vivir en este caso es resucitar espiritualmente, es aceptar a Cristo Jesús en el corazón, es el acto de impartir la nueva vida en Cristo por medio del Espíritu Santo. En teología eso se llama, con sencillez, regeneración. Él imparte nueva vida al creyente cuando crees. Y esa es la vida espiritual, la nueva vida, la vida eterna que Él nos ofrece cuando creemos en Él. Quien no cree en Él simplemente no experimenta la regeneración, no se le imparte nueva vida, aliento de vida de Dios. No hay. Siempre su espíritu seguirá muerto. Vive, camina, pero su espíritu está muerto, alejado y distante de Dios. En segundo lugar, recibiremos la resurrección del cuerpo. La resurrección del cuerpo. Cristo mismo también se refiere a la resurrección del cuerpo. En el verso 26 dice: el que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y aquí tenemos que hacer referencia a la muerte física y a la muerte espiritual otra vez. Por un lado está la muerte física, y cuando el alma y el espíritu abandonan el cuerpo, es decir, la muerte común y silvestre que nosotros enfrentamos cada día, en cuya resurrección nosotros resucitaremos con cuerpos transformados, como dice 1 Corintios 15, 51, 52. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final del trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. Nota esto: incorruptibles, cuerpo incorruptible, y nosotros seremos transformados. Y luego añade Pablo en Filipenses 3:21, para aclarar aún más esto:
Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. ¿Cuál es el cuerpo de la humillación nuestra? Nuestro cuerpo sujeto al pecado. Nuestro cuerpo que se deteriora. ¿Cuántos tienen cuerpos que ya se van deteriorando? Los viejitos, ¿no es cierto? Me incluyo. Ahora cada movimiento es con sonido. ¡Ay, ay, ay, ay! Ya no nos movemos en silencio, hacemos ruido ahora. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo va humillándonos. Nos humilla con el dolor que tenemos que callar. Nos humilla con las comidas que ya no se pueden comer. Nos humillan con las facultades que ahora ya no podemos disfrutar, ver, correr, cargar, movernos, recordar. Finalmente nos humilla con una enfermedad y nos postra en la cama, o no, a un conector o a un respirador artificial. Ese es el cuerpo de la humillación nuestra. El pecado nos lleva no solo al deterioro del cuerpo, sino a la vida inmoral, etcétera, etcétera. Implica muchas cosas más. Pero dice Pablo en Filipenses 3:21, Él transformará ese cuerpo que nos humilla. El Señor transformará tu cuerpo que te humilla y me humilla a mí en semejanza al cuerpo de la gloria suya. Al cuerpo de la gloria suya. Por el poder con el cual puede también sujetarse a sí mismo todas las cosas. Así que, amados hermanos, recibimos la resurrección del cuerpo y eso es una realidad. Pero luego nuestro cuerpo, en tercer lugar, debe ser transformado. Pablo en 1 Corintios 15, el gran capítulo sobre la resurrección, dice, esto digo, hermanos, que la carne, esta naturaleza carnal, este cuerpo carnal y la sangre, referencias al cuerpo humano sujeto al pecado, no puede heredar el reino de Dios así como está. Nadie puede entrar al reino de los cielos así como está. Tienes que pasar una transformación, debes pasar una transformación, porque en el cielo no ingresará nada contaminado, nada corrupto, nada sujeto al pecado. Por eso Pablo aclara ahí que la sangre y la carne a sí mismas, solitas, no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y en cuarto lugar, recibiremos la victoria total sobre el pecado. 1 Corintios 15, otra vez 54, 57, por favor presta atención a estas preciosas palabras. Y cuando esto corruptible, ¿qué cosa es lo corruptible? ¿Qué es lo corruptible? Nuestro cuerpo, esto corruptible, se haya vestido de incorrupción, o sea, experimentemos la transformación gloriosa del cuerpo. Cuando este cuerpo corruptible se vista de esa incorruptibilidad y esto mortal, nuestro cuerpo mortal, se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita y Pablo aquí grita al cielo con el triunfo de la resurrección, por el triunfo de la resurrección. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Casi con un tono de burla. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ese aguijón venenoso que matabas a los seres humanos, que los condenabas a la muerte y a la muerte eterna. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ese sepulcro que victoriosamente retenía a todos los que entraban ahí y nunca más salían. ¿Dónde está, grita Pablo, oh sepulcro, tu poder, tu victoria? Y luego dice, ¿dónde está el aguijón de la muerte? ¿Qué es el pecado? Nosotros vivimos la penalidad de nuestra desobediencia, que es el pecado. Y Pablo dice que el pecado es ese aguijón envenenado, venenoso, que nos mata, que nos contamina y que nos corrompe. Y por eso Pablo, pensando en esa transformación del cuerpo y de la carne, en ese cuerpo glorioso y transformado, dice, ¿dónde está entonces, oh muerte, tu aguijón, oh sepulcro, tu victoria? Y añade,
el poder del pecado, que es la ley. ¿Por qué? Porque la ley respaldaba todo esto. ¿Qué decía Romanos 3:23? Porque la paga del pecado es punto. Así que el que entra ahí no puede salir por sus propios medios. Nadie puede entrar al cielo. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores y la ley lo afirma así. Por eso Pablo dice, y el poder que tiene el pecado está respaldado por la ley. Pero en el verso 57 celebra el triunfo como debes celebrarlo tú y yo en esta oportunidad. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esos son los beneficios que recibimos. Y pastor, ¿cuál es lo último que quiere enseñarnos? La demanda del triunfo de la resurrección. Lo tercero y lo último. Las últimas palabras de Jesús. Jesús está mirando a Marta otra vez. Marta ya prestó atención. Marta está mirando ahora a los ojos de Jesús. Ya no hay nada que la distrae. El Señor, con todo el peso de su autoridad, de su serenidad, con esa mirada penetrante que penetra hasta lo más íntimo del ser, ¿no es cierto? ¿Te imaginas ese momento Jesús mirando a Marta? Marta, después de todo lo que te he dicho, verso 26b, ¿crees esto? ¿Qué pregunta? ¿Qué relevante esta pregunta? Porque nada tendría sentido si es que no cree. Todo aquel que cree, todo aquel que acepta esta verdad, se refiere a la necesidad de una decisión. Concluye Jesús con una confrontación directa a Marta. ¿Crees esto? Ya había dado su mensaje de esperanza, pero ahí no acaba todo. Es como ahora, estoy predicando, pero aquí no acaba todo. Oír la bendición, oír la añadidura, oír la promesa, oír la citación de la palabra, el triunfo de Jesús, no es suficiente. Los oyentes tenemos que dar un veredicto y tomar una decisión personal. Marta, por su parte, confesó su fe. Como soporte de toda la estructura de las cosas que ella creía, Marta ve en la persona de Cristo la base de su fe y entonces le dice en el verso 27, yo he creído, Jesús, que tú eres el Cristo. Mirándole a los ojos, tú eres el Hijo de Dios, creo en ti. Te acepto. Recordemos, hermanos, que ese es la gran demanda para todos nosotros frente al poder de la resurrección de Cristo, frente al triunfo de la resurrección de Cristo, frente a los beneficios de la resurrección de Cristo. ¿Crees esto? Y concluyo, hermano, recordándote que lamentablemente es necesario hacer esta pregunta porque hay dureza de corazón para creer en el Cristo crucificado y en el Cristo de sus promesas. Cristo reprochó la incredulidad y la dureza de corazón a sus discípulos en Marcos 16:14. Les reprochó la incredulidad y dureza de corazón. En otro momento tuvo que abrirles el entendimiento para que comprendiesen las escrituras que no habían entendido anteriormente. Verso 45 de Lucas 24, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo así está escrito y fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase. No habían entendido eso y tantas cosas más de Jesús. Y luego cuando Jesús en la gran comisión nos comisiona para ir a todo lugar para predicar el evangelio, Él lanza esta promesa: yo estoy todos los días con vosotros hasta el fin del mundo. Otra vez la pregunta: ¿crees esto? A cada promesa, a cada palabra, a cada desafío, a cada beneficio se demanda que tú y yo respondamos como respondió Marta. ¿Por qué, pastor? Porque la peor muerte no es la muerte física. La peor muerte, la que debe entristecernos más, es la muerte de la esperanza, del que no cree, del que se da media vuelta y se va, del que rechaza a Jesús resucitado. La peor muerte no es la física, sino la muerte de la voluntad, del deseo de estirar el brazo de la mano de la fe para tomar la mano de Jesús y Él te salve de tu condición en la que te encuentras.
La peor tristeza no es la muerte física, sino el deseo de no transformar y no cambiar tu estado, tu vida, tu condición, tu familia, tu relación, tu matrimonio, tus crisis. Querido, esa es la peor tristeza, decir déjame, así soy yo, nadie me va a cambiar, ya no hay esperanza para mí. Mentira. El Señor se está mostrando como el gran, poderoso dador de la vida, transformador de corazones, generador de la vida. Y Él te está ofreciendo la vida ahora. Él puede darte vida aun cuando estés muerto en tus delitos y pecados. Pero la peor tristeza es desear quedarse muerto en los delitos y pecados. Así que termino, hermano, con las benditas palabras del apóstol Pedro, en 1 Pedro 1:3, porque él nos dijo: recuerden, todos hemos recibido una esperanza viva que no se muere. Vivan según esa esperanza por el triunfo de la resurrección que hoy celebramos. 1 Pedro 1:3, bendito es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de los muertos. Así que Jesús te invita a que tengas una fe reaccionaria, activa. Responde a la invitación de Cristo Jesús. Experimenta su poder para vivir en esa esperanza y experimentar la vida eterna. ¿Qué implica eso? Esperanza en medio de la adversidad. Sabrás enfrentar la adversidad porque la esperanza fortalecerá tu voluntad, afirmará tus pensamientos, se equilibrarán tus emociones y no te traicionarán, sino que usarás tu cabeza con sabiduría y tomarás las mejores decisiones. Significa vivir con propósito en medio de la confusión y de tantas posibilidades de estilos de vida. Amados, si no tienes esta esperanza, la que trae creer en el triunfo de Jesús, en el poder de su resurrección, entonces estás en una grave oscuridad, en una grave circunstancia, y estás en una húmeda y oscura sepulcro, como lo estuvo Lázaro el día de su muerte. ¿Qué puede hacer Jesús por ti y por mí? Jesús puede invitarte a que salgas fuera. Sal fuera de esa situación. Sal fuera, como se lo dijo a Lázaro. Y Lázaro, poderoso, se levantó con el poder de la resurrección y salió caminando del sepulcro. Puedes ser tú esa persona. Oremos. Señor, te damos las gracias en esta mañana por el poder de la resurrección de Jesucristo, por ese poder para transformar nuestros cuerpos corruptos en semejante al cuerpo tuyo, por impartir nueva vida por medio de tu Espíritu a nosotros, por darnos esperanza en medio de la desesperanza y la tristeza, por estirar el brazo para tomar el tuyo en medio de mi problema, para poder salir de la oscuridad en la que me encuentro, como si fuera una tumba de la cual no puedo salir. Mientras seguimos orando, amada iglesia, renueva tu compromiso con el Señor. Mira a los ojos a Jesús, pon tus ojos en Él, créele a cada una de sus promesas y vive esa vida resucitada según el plan divino, como está en la palabra del Señor. Hay algo que corregir, hay algo que enmendar, hay algo que abandonar. Toma esta decisión, amado hermano. Y estimado amigo que nos visitas por primera vez y nunca antes has tenido vida eterna, nunca antes le has entregado tu corazón al Señor. Aún estás en esa, entre comillas, sepulcro de tu vida. ¿No quieres vida eterna? Haz esta oración. Señor Jesús, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, confío en ti, creo en ti. Sálvame, sálvame. Damos gracias a Dios por su bendita palabra, siempre oportuna y de mucha bendición para nuestra vida.
pero también porque te ha permitido escucharla hasta el final. Amado hermano, si Dios habló a tu vida, toma la decisión de aplicar en tu diario caminar cada enseñanza que hoy has aprendido. Sin duda, el camino nunca será fácil, pero nunca olvides que tienes al Espíritu Santo de Dios en tu vida. Él te ayudará a vivir conforme a su voluntad. Y amigo, tú que por primera vez escuchaste la palabra de Dios, si Él habló a tu corazón y estás convencido que necesitas a Cristo en tu vida, ¿no te gustaría recibir su salvación? Hace 25 años yo le entregué mi vida a Cristo y le pedí que me diera su salvación. Pero debes estar dispuesto primero a reconocer tu necesidad de Dios. Sin Él estás perdido. Estás bajo condenación eterna. Y segundo, debes arrepentirte de todos tus pecados. Sí, porque le has fallado muchas veces con esa actitud rebelde que se opone a su voluntad, a su palabra. Y tercero, debes pedirle a Cristo Jesús que entre en tu vida, que sea el Rey y Señor de tu corazón. Tienes que decirle: sálvame, Cristo, y transfórmame. ¿Quieres hacerlo? Si es así, repite conmigo esta breve oración. Oremos juntos. Gracias, Dios, por tu palabra. Hoy he entendido que tengo necesidad de ti, que mi vida sin ti está bajo condenación. Por eso, Dios, te pido perdón. Límpiame de todos mis pecados. Y Jesús, entra en mi corazón. Sé tú el Señor y Rey de mi vida. Sálvame, transfórmame. Hazme un hijo de Dios. Así oro en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amado amigo, déjame felicitarte. Has tomado la mejor decisión de tu vida. Por favor, ponte en contacto con nosotros. En pantalla aparecerá un número de WhatsApp. Escríbenos y coméntanos: yo le entregué mi vida a Cristo. O puedes también hacerlo a través del Messenger de nuestro Facebook. Deseamos saber de tu decisión para comentarte cuál es el segundo paso para acompañarte en esta travesía con Jesús. Que Dios te bendiga. Para participar y pertenecer a una de nuestras redes, inscríbete en los links que aparece en la descripción del video. Recuerda que también nos reunimos en nuestros grupos pequeños. Para mayor información, comunícate al WhatsApp que aparece en pantalla. Recuerda que puedes vernos a través de nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga. Para participar y pertenecer a una de nuestras redes, inscríbete en los links que aparece en la descripción del video. Recuerda que también nos reunimos en nuestros grupos pequeños. Para mayor información, comunícate al WhatsApp que aparece en pantalla. Recuerda que puedes vernos a través de nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.